la unidad 2, perdón, de la unidad 5, y hoy vamos a dar comienzo a la unidad de registros, que es la unidad 6. Bien. Respecto de la minuta contable, ¿sí? Es de nuestro interés que ustedes manejen las minutas, porque va a ser el comprobante que nos va a respaldar aquellas operaciones que no se encuentran, que no tienen una documentación comercial tradicional y de uso, como son las facturas, recibos, nota de crédito, nota de débito, remitos, cheque, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, las minutas contables, ahora vamos a definir las que son. Nos va a servir inclusive para documentar cuando no hay documentación de estas tradicional, y nos va a servir para eh, generar un documento, un comprobante para aquellas registraciones, periodificaciones de vengamientos contables que no tienen ningún tipo de documentación como para que haga de respaldo. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Lo que hace la contabilidad es preparar, ¿sí?, una suerte de borrador que luego se complementa con información para que esto sirva de comprobante para devengamiento de determinados, de devengamiento más registración de variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Siguiendo con el PowerPoint, entonces dice que la minuta contable son todas aquellas anotaciones preliminares que pueden respaldar asientos contables y que reúnen las cualidades de evidencia, sustento y antecedente suficiente de determinados hechos económicos registrables para el ente. Cuando nos referimos a hechos económicos, nos referimos a aquellas transacciones con terceros o dentro de la organización que produzcan variaciones patrimoniales objetivamente medibles, ¿sí? De ahí el interés de que toda registración contable, como dice la ley, tiene que tener su documentación de respaldo para que tenga valor, ¿sí? La contabilidad no tiene valor si no cuenta con comprobantes que respalden cada una de las anotaciones o registraciones que se tienen. Entonces, ¿qué queremos decir cuando la minuta contable sirve para dejar evidencias escritas que manifiestan la certeza de la ocurrencia de determinados hechos económicos que son registrables, objetivamente medibles? Sustenta bajo una modalidad documental, porque la cuestión importante acá es que la ley exige que la contabilidad tenga documentación de respaldo. Entonces, lo que hacemos en este caso es generar una documentación de respaldo para todas las operaciones que no tengan un comprobante ya típico o tradicional, o que me provea el tercero, o que el ente lo pueda generar desde el punto de vista comercial, ¿no es cierto? También, cuando hablamos de antecedentes, nos referimos a que esa minuta que vamos que la contabilidad, que la organización va a crear, debe contener los antecedentes suficientes para respaldar cada una de las registraciones contables. Entonces, evidencia escrita que sustente bajo la modalidad documental las variaciones patrimoniales, y que en ese mismo instrumento comprobante consten los antecedentes, qué sé yo, para la cuantificación de un devengamiento de intereses, para la cuantificación de las depreciaciones, para la cuantificación de devengamientos impositivos, ¿sí?, entre otros. Bien. El rol de la minuta contable dentro del sistema contable, ¿sí? Entonces, entonces decimos que el rol es integrar los distintos subsistemas cuando no existe integración automática. Recuerden que en la unidad 2 habíamos visto que los subsistemas se integraban hacia contabilidad general. La integración puede ser automática o puede ser a través de los comprobantes, ¿sí? Los comprobantes en general sirven para vincular cada subsistema con contabilidad general, y que la integración es de la información contable. Siempre cuando hablamos de los subsistemas y de la vinculación y de la integración,
integración de la información contable hacia contabilidad general, ¿sí? Entonces, una minuta contable puede ser un elemento que sirva para integrar el subsistema de activos fijos con el de contabilidad general cuando se utiliza una minuta contable para el devengamiento de las depreciaciones, ¿sí? Lo mismo pasa con el subsistema de personal o de recursos humanos para integrar información contable hacia contabilidad general. Se puede utilizar una minuta contable para que en esa minuta respalde las variaciones patrimoniales que surgen de la administración de recursos humanos. También tenemos que decir que no reemplazan la documentación tradicional. Si en una operación de compra, de venta, se materializa a través del comprobante típico, ya sea la factura de compra, factura de venta, nota de crédito, nota de débito, etcétera, etcétera, ¿sí? La minuta contable no la va a reemplazar, ¿sí? Puede sí ser una suerte de compilador de información contable que a su vez se respalde con comprobantes típicos, ¿sí? Y que por una cuestión de ahorro en cuanto a la información o el aglutinamiento de información se utiliza una minuta contable, pero en ningún momento vamos a reemplazar el comprobante que respalde una compra-venta, ya sea la factura, por una minuta contable, ¿sí? Entonces, eso tenemos que tener claro, que la minuta contable está pensada básicamente para cuando no hay esos comprobantes típicos, es que la contabilidad arma su propia documentación de respaldo, pero no reemplaza nunca a un comprobante tradicional o comercial como es, repetimos, factura, nota de crédito, nota de débito, recibo, remito, cheque, etcétera, etcétera. Deben referenciar siempre la documentación fuente de confección. Hay en algunas situaciones, por ejemplo, la registración mensual de las ventas o de las compras, que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos el uso de los subdiarios, en que la integración de la venta mensual, la compra mensual, se puede llegar a hacer a través de una minuta contable, pero en ese caso no está reemplazando el cúmulo de las facturas de compra o las facturas de venta. Lo que hace es solamente hacer un resumen a través de una minuta para hacer el asiento resumen de las ventas o de las compras a modo de integración que vamos a ver más adelante entre el subdiario y el diario general. Obran como elementos de control, al igual que los comprobantes, con lo cual lo que queremos decir con esto, hoy terminamos la unidad 5, Yara, este es el último punto de la unidad 5. Entonces seguimos. Cuando obra cualquier comprobante sirve para el control, ¿no es cierto? ¿Qué podemos controlar? Podemos controlar el asiento contable, en qué cuentas se imputaron el débito, qué cuentas se imputaron el crédito y corroborar, ¿sí? Ese asiento contable con su documentación, con la factura, y ahí podemos validar. Lo mismo, validar la información que se asentó en ese asiento contable. En ese asiento contable. Entonces, la minuta contable tiene la misma función, ¿no es cierto?, o rol que sirve para el control, ¿sí? Si queremos verificar el adecuado reconocimiento contable de las depreciaciones, del devengamiento de intereses, en la minuta contable me tiene que dar el suficiente antecedente de cómo se arribó al importe, ¿sí?, que se le asignó a las cuentas acreedoras, cuentas deudoras, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa con el devengamiento de impuestos. En la minuta contable debería constar, ¿sí?, la cuantificación de ese devengamiento, para arribar a IVA a pagar, ingresos brutos a pagar, impuestos a las ganancias a pagar, ¿sí? Entonces, el rol de control, como lo tienen los comprobantes, también lo tienen las minutas contables.
Em, bien, hago por ahí esa pausita porque me voy a la otra pantalla para ver si es que hay preguntas. El rol de las minutas contables. Llegan a funcionar como documentación respaldatoria, bueno, eso ya lo dijimos, y que no tengan documentación, para los casos que no tengan documentación o no la tengan específica. ¿Qué variaciones patrimoniales podemos documentar a través de la minuta contable? El devengamiento de intereses, como le dije. Esta minuta puede ser elaborada por contabilidad general para respaldar el devengamiento de intereses. Por ahí, cuando se toma un crédito bancario, el tomador del crédito se documenta a través de el extracto bancario en el devengamiento de las cuotas, como para registrar el pago, o a través del contrato en el cual figura el detalle de las cuotas y en la composición de cada una de las cuotas, qué parte es capital, qué parte es interés, qué parte es gastos administrativos, comisiones, impuestos, etcétera, etcétera, eh, de manera tal de que, por un lado, vamos a tener el contrato, pero el contrato en sí no puede no servirme o puede no ser práctico como para respaldar el devengamiento de intereses, y sí sea más fácil para la contabilidad, ¿sí?, generar una minuta contable en donde detallar todos los antecedentes de cómo se llegó a la cuantificación o la composición de ese devengamiento de intereses, ¿sí? Lo mismo pasa con la depreciación periódica de activos fijos. El subsistema de activos fijos es el que se va a vincular con contabilidad general a través de una minuta contable en el cual se va a llevar adelante como respaldo de ese devengamiento, que puede ser mensual o aquel que se hace por lo menos una vez al año, del devengamiento de la pérdida de valor que tienen de los activos fijos, que en la contabilidad se lo reconoce a través de la depreciación de los bienes. ¿Qué otras variaciones patrimoniales se pueden documentar con minutas contables? La periodificación de ingresos, costos y gastos. Esta minuta puede estar elaborada por subsistema de venta, subsistema de producción. Contabilidad general respalda el asiento de costo de venta a través de una minuta contable, ¿sí? En este caso puede llegar a ser muy simple la minuta contable o complejizarse un poco más. Es más simple la minuta contable cuando estamos hablando del reconocimiento del costo de venta de una compraventa tradicional, digamos. Se tenía en stock de mercaderías y se produce la venta, bueno, y el antecedente será la información de la mercadería que se vende. Puede agregarse cuestiones que no son estrictamente, no son estrictamente, eh, no son estrictamente eh, contables. Por ejemplo, la cuantificación de la existencia hacemos por diferencia de inventarios. La determinación del costo de venta se hace una vez al año. El, el, y la composición para la determinación se hace a partir de una fórmula: existencia inicial de los bienes que se vendieron, más las compras de los bienes que se comercializan, menos la existencia final de los bienes que se comercializan, ¿sí? De esa forma voy a llegar a la determinación por diferencias del costo de ventas. Y por ahí, en esa situación, es un poco más compleja que determinar el costo de venta luego de cada venta, cuando tenemos información periódica de las altas, bajas y stock de los bienes, ¿sí? Entonces, la minuta contable en ese caso me va a servir para documentar la determinación del costo de ventas de ese periodo, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, las minutas contables no tienen una determinación en cuanto a formato, en cuanto a información a contener, ¿sí? No tienen formatos predeterminados o estandarizados que de manera inevitable el generador de esa minuta contable lo tiene que respetar. Va a depender
de cada sistema contable, de cada empresa, puede determinar el formato de la minuta contable. ¿Qué otras variaciones patrimoniales podemos documentar a través de la minuta contable? El devengamiento de impuestos, que ya lo dijimos. El responsable será el subsistema de impuestos, el que debería, que es el que reconoce las variaciones patrimoniales que se producen por la aplicación de las normas impositivas. Desde del punto de vista organizativo podrá haber un departamento de impuestos o no, pero en sí lo vamos a representar a todas esas variaciones patrimoniales como el subsistema impositivo o tributario, y se vincula a contabilidad general a través de las minutas contables que hacen el devengamiento de los impuestos, IVA, ingresos brutos, tasas municipales, etcétera, etcétera. Y en general efectúan la exteriorización, por supuesto, de las variaciones patrimoniales. Seguimos. Los medios de procesamiento electrónico de datos y las minutas se confeccionan por medios manuales o con medios de procesamiento electrónico de datos, utilizando Internet, por ejemplo, a través de correo electrónico estandarizado que cada subsistema emite para brindar la información a contabilidad general. Por supuesto que la informática cada vez va tomando mayor participación y trabajo dentro de cualquier administración, y la contabilidad no queda ajena a esta realidad, que la informática va tomando mayor protagonismo, ¿sí? Cuando comenzamos nosotros en la cátedra a hablar de minutas contables, siempre nos referimos a una minuta contable impresa, ¿sí? Creada a modo de formulario, y que cada vez que se necesita una minuta contable se va completando, ¿no es cierto? Pero tranquilamente hoy en las instituciones, en las organizaciones, la informática le ha facilitado a modo de evitar errores de tipeo, errores de traslado de información de un registro a otro o de un comprobante a otro. Le ha facilitado la posibilidad de generar minutas contables o formularios de minutas contables a través de la informática, que uno puede completar a través de un aplicativo, de diferentes aplicativos, inclusive a través de Internet, ¿sí? Entonces, sí podemos decir que los medios PET, ¿sí?, han tomado protagonismo y han ayudado en la confección, generación y completamiento de lo que nosotros denominamos minutas contables, ¿sí?, que son los comprobantes que crea la contabilidad para respaldar operaciones que no tienen una documentación prevista, particular, comercial. Lo que sigue va a ser mostrar las partes que podemos nosotros, desde el punto de vista didáctico, compartir con ustedes, que puede ser una suerte de guía para ustedes, que pueden ser los futuros diseñadores de minutas contables para un sistema contable de alguna organización, darle determinadas pautas, ¿sí? Les repito lo que le dije hace unos minutos. Las minutas contables no tienen un formato estandarizado ni predeterminado, con lo cual cada organización es libre de confeccionar la minuta que quiera del tema que desee, y con el formato que estime más conveniente, más práctico, más útil y más fácil de comprender por parte de los que van a usar esas minutas contables. Entonces podríamos dividir en el encabezado, cuerpo y pie del como del formulario o del futuro comprobante que va a ser la minuta contable. ¿Qué sugerimos nosotros desde el punto de vista didáctico? Que debe tener una numeración para su identificación. La idea es que o tenga una codificación en particular para, qué sé yo, identificar cuál es el área que genera esa minuta contable, o la numeración correlativa como para asignarle un número de identificación, como para que cuando hacemos el asiento y utilizamos esa minuta contable en la leyenda del asiento hayamos dicho cuál es el número de minuta contable que utilizamos para registrar esa operación.
Entonces, otra información que nos parece útil para que la minuta tenga es la fecha, por supuesto, que tiene que ver con la fecha de emisión de ese comprobante. ¿Quién es el emisor? ¿Sí? O quiénes son las áreas que intervienen en el departamento, la gerencia que interviene en la confección de esa minuta contable. El destinatario, ¿sí? Que podría ser quiénes son los receptores de esa minuta contable. Acá en general debería ser contabilidad general, que es la que recibe y aglutina la información contable desde todos los subsistemas, ¿sí? Pero pueden darse casos particulares de que eh, eh, no sea directamente el contabilidad general quien sea el destinatario de esta minuta contable. En relación al cuerpo de la minuta contable, tendríamos que, o sugerimos lo siguiente, que contengan los cálculos, si es que la cuantificación de esa variación patrimonial que se está documentando a través de la minuta contable sea necesario, digamos, que esté la forma que se llegó o los cálculos que se tuvieron que hacer para llegar a esa cuantificación numérica, ¿no es cierto? Tranquilamente puede tener planillas o gráficos, planilla por lo general, o es común que tenga el devengamiento de sueldos, porque la planilla de sueldos puede ser una minuta contable, puede ser, no significa que en todas las situaciones lo sea, sino puede usarse la planilla de liquidación de sueldo o la planilla del devengamiento de depreciaciones, acomodarla de manera tal de que constituya una minuta contable, además de planilla de cálculo de las depreciaciones o planilla del devengamiento de sueldos, sea a su vez la minuta contable que va a servir de respaldo. Exacto, Belén, le contestaste a Valentina que PED es procesamiento electrónico de datos. Entonces, hablé de planillas. La planilla de devengamiento de sueldo o la planilla de devengamiento de depreciaciones puede ser tranquilamente una minuta contable si le damos el formato que nosotros entendemos sugerido para que una minuta contable tenga, para que a su vez sea de respaldo para la contabilidad. También es de nuestra práctica en la materia en que en el cuerpo de la minuta contable esté el asiento propuesto ya, ¿sí? Entonces, qué partidas, qué cuentas contables al débito, qué cuentas contables al crédito y la cuantificación de cada uno de los débitos y cada uno de los créditos. De manera tal de que en el mismo comprobante esté el asiento a registrar en el diario general. Una cuestión que nos parece importante es que al pie se identifiquen quién o qué área fue el que confeccionó esa minuta contable. La supervisión, el control y la acuse de recibo serían otra suerte de información que nos resulta de interés que ustedes lo tengan en cuenta cuando confeccionen las minutas contables en los casos integradores que ustedes van a tener. Entonces, ¿quién confeccionó? Puede referirse a la persona en particular o puede referirse, mejor dicho, no, estoy diciendo mal, la persona en particular no, sino por ahí más el cargo de la persona que confeccionó. Por ejemplo, en vez de poner el nombre del tesorero, quien confeccionó fue tesorería. ¿Sí? ¿Quién supervisó? En sí, esto que decimos al pie tiene que ver con las intervenciones que va a tener este comprobante. Intervenciones significa que va con la firma de quien confeccionó, va la firma de quien supervisó, va la firma de quien controló y va el acuse de recibo, ¿sí? El espacio para que el que recibe la documentación última también lo tenga la posibilidad de firmar y que quien confeccionó tenga el acuse de recibo de que esa minuta contable fue recibida
por el área destinataria, que por eso decía yo que el área destinataria debería ser siempre contabilidad general, que es la que lleva adelante la registración contable, ¿sí? Entonces, imagínense que en la minuta contable al pie le vamos a dejar espacio para que firme quien confeccionó, ¿sí? Para que firme quien supervisó. Supervisó quiere decir que alguien, el que confeccionó puede ser un administrativo, el que supervisó ser el jefe del área para hacerse responsable, ¿no es cierto?, de la información que está contenida en esa minuta contable. El control puede estar dado por eh, un área específica de control como es la auditoría interna, o puede ser un control que tiene que dar ese control otra área de la organización, porque ustedes saben que la documentación, los comprobantes, en muchas oportunidades tiene un camino, ¿sí?, que se inicia en un área y va transitando por otras áreas, que las otras áreas el que vaya por otras áreas puede servir para que tomen conocimiento de esa variación patrimonial, o que tengan algo que aportar a esa, como el control, por ejemplo, a esa documentación, y todo el camino hasta llegar al destinatario de esta minuta contable, ¿sí? De ahí la importancia de que los que intervengan tengan la posibilidad, o tengan en la minuta contable la posibilidad que aparezcan con nombre y apellido, porque eh, creo que lo dije en otras clases. Nosotros, sistema contable es el preparador de la información contable, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos interesa que haya alguien que supervisó esa minuta contable? Porque el preparador de la información contable no decide nada de lo operativo, no decide sobre los intereses, no decide sobre el devengamiento de sueldos, no decide sobre las depreciaciones, ¿sí? El sistema contable es un sistema de información, genera información, no es responsable de tomar decisiones. Por eso la contabilidad sirve para la toma de decisiones y el control, ¿sí? De manera tal de que es necesario que en estos comprobantes, que son de confección interna del ente, ¿sí?, figuren los responsables en ese comprobante, porque si en algún momento la contabilidad tiene que rendir cuentas de la información que fue asentando en los registros, tiene el comprobante que dice: del área de personal, ¿sí?, tuve esta minuta contable, el jefe de personal firmó esta liquidación de sueldo, por eso yo registré este devengamiento de sueldos, por ejemplo, y así de intereses y así de depreciaciones del ejercicio, ¿sí? Bien, ¿me van siguiendo? Cualquier cosa lo sigo leyendo en el chat. Bien, con esto estaríamos terminando el tema de minutas contables y vamos a dar inicio de la unidad 6 de registros, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Abro micrófono si quieren, y si no los leo en el chat. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, los prácticos de la unidad 2, me comprometo a, a que si no lo vemos en la clase que viene, lo vamos a ver el lunes, ¿sí? Otra cosa que les quería avisar, ahí ya digo, repito, Antonio, le escribo por el chat también, el sábado vamos a recuperar la clase que no tenemos el viernes por la toma de examen. Ya les digo el horario de la clase. Vamos a tener, como vamos a recuperar teoría y práctico, vamos a tener la clase del día sábado, este sábado,
Este sábado 4 de septiembre vamos a tener clases a las 9 de la mañana, es clase de teoría, y a las 11 clase de práctico. ¿Sí? Sábado entonces 4 del 9, teoría 9 horas y prácticos todos 11 horas. Viernes no hay clase. La clase del viernes no está. Ahí les pido a los profes de... No, viernes no tuvimos clase, ¿eh? La clase del miércoles que dio la profe García, ¿esa no está subida? No, el viernes, este viernes que es turno, no hay clase de práctico, no hay clase de teoría y no hay clase de gabinete. Paula, este viernes, porque es un turno de examen, no podemos dar clase. En los mismos links, Belén. Es posible que se termine antes de las 11, entonces tienen un pequeño break ustedes. Creo que vamos a dar de 9 a 10 y media con tal de que tengan una media horita de respiro y seguimos con el práctico. Sí, grabamos la clase del sábado, la teoría, el práctico no. Bien, ahí le pido a la profe García que suba la clase del miércoles, Nair. Joana, este viernes tampoco porque es un turno de examen. El sábado solo teoría y práctico, gabinete no, Ludmila. No, los viernes son clases de teoría y práctico, Gabriel Fernández, que me pregunta. Claro, Marilyn, si te referís a las unidades de las guías de trabajos prácticos, sí, la idea es ir subiendo a medida que vamos avanzando. Todo el material, la idea es que ustedes toman, es compartirlos a medida de que vamos avanzando en, la, en el cronograma de clase. Sí, Iván, la semana que viene clase, pero, perdón, hay turno de mesa, pero vieron que es alternado, ¿sí? Tengo, creo que la semana que viene no nos coincide con ninguno de los días. O sea que la semana que viene sí tendríamos... Maximiliano, eso estamos por subir hoy a última hora el cronograma de clases como para que ustedes tengan, si no me equivoco, iban a subir los profes de práctico iban a subir al aula. Si no está, la idea era subir hoy el cronograma. Milagros, el grupo 2 que vos me decís que tienen los viernes, van a recuperar, pero no el sábado, ¿sí? Van a coordinar con los profes de gabinete porque no tenemos margen. Hacemos 9 teoría, 11 práctico y ya sería muy complicado para todos, tanto para ustedes, eh, hacerlo tan temprano o hacerlo después del mediodía, ¿sí? Bien. Sí, es, qué raro que no estaba subido. Yo ahora me anoto y lo subo en un rato al programa. Hay alguien que me pide programa.
Ezequiel, el sábado, ahí está, ahí escribió. Exacto, Manuel, así como puse en el chat. Estamos. ¿Seguimos? No, sí, tengo anotado eso, le anoto también la hoja de ruta para subirles, de manera tal de que en lo posible subirle también qué videos tienen que mirar para cada clase. De verdad no es fácil, pero sí vamos a tratar de llevarlo actualizado por lo menos, ¿sí? De manera tal de que ustedes lo puedan. Sí, ya me parecía, Joana, que estaba subido el programa. No hay problema. Sí, totalmente, Mauricio, es así. Bien, ¿alguna otra pregunta? De minuta contable estaría. Minuta contable vamos a ver y van a ver en el gabinete y van a tener inclusive en el aula, en la parte de teoría, de material de teoría, hay una nota de cátedra de la profesora Marín que está subido el una minuta de esa, no es una minuta, una nota de cátedra de minutas contables. O sea que ahí lo tienen para leer de manera así un poquito más desarrollada y con ejemplos como para que tengan más idea. De todas maneras, en el gabinete tienen que, para el caso de gabinete, tienen que entregar el minutas contables de su subsistema. Bien. Gracias, Tania, por subir el enlace ese. Ah, lo de acuse de recibo. El acuse de recibo, la práctica se da cuando vos llevas un comprobante a algún lugar y para documentarte de que vos entregaste la mercadería, por ejemplo, ¿sí? El cliente tiene que firmar, ¿sí? Acusar el recibo de la mercadería. Eso mismo aplicado a una minuta contable, ¿sí? Que la minuta contable tenga previsto un lugar, un espacio, para que quien reciba esa minuta, que debería ser el último, sería contabilidad general, acuse, haga una firmita y diga, sí, yo recibí esa minuta contable y el que envió la minuta contable tiene el acuse recibo que entregó eso para que se documente. Estamos, Carla, formulario y comprobante, en específico con los remitos. El remito es formulario o comprobante. Fede Prieto, no sé si está bien escrito, pregunta la diferencia entre. Sí, la minuta debería ser por duplicado como mínimo y si no, la cantidad de copias que les parezca necesario. Si es que se tiene que archivar en varios lugares, contabilidad puede archivar uno, el que emitió puede archivar uno, alguien más que haya intervenido en el recorrido que hizo la minuta contable también puede necesitar una copia y puede preverse la cantidad de copias que se necesita. Voy a la pregunta de formulario y comprobante respecto de remito. El remito, como tal, tenemos dos, ¿sí? Uno impreso y otro digital. El formulario, remito formulario sería aquel remito que tiene el nombre de remito y todos los espacios a completar con la identificación de quién es el emisor de ese remito, o el espacio para completar quién es el receptor, otras identificaciones, la identificación de las unidades, que puede estar solamente en cantidades, especificaciones en relación a la identificación de cada uno de los tipos de esas unidades, inclusive la cuantificación, otra información, etcétera, etcétera. Y esos espacios en blanco, cuando se completan, ¿sí? Ese remito sigue siendo remito, digamos, pero un remito en blanco y el otro remito completo cuando se asentaron toda la información que necesita llevar ese comprobante y el remito se perfecciona, ¿sí? Con el acuse de recibo de quien recibe esa mercadería, ¿sí?
Entonces, formulario y comprobante. Formulario es aquella estructura que tiene espacio en blanco para completar con datos, ¿sí? Y una vez que se completan esos datos y se perfecciona con las firmas, las intervenciones o alguna otra cosa, se convierte en comprobante, ¿sí? Entonces, el comprobante previamente puede tener un formulario, puede nacer de un formulario, pero se completa cuando se convierte, mejor dicho, en comprobante, cuando se cumplimenta con todo lo que necesita de datos ese formulario y se convierte en comprobante. El remito, ¿sí? Es formulario cuando está sin completar, eh, se convierte en comprobante cuando se completa todo y se perfecciona como documentación de respaldo de haberse entregado esa mercadería cuando tiene el acuse de recibo por parte del receptor de los bienes. ¿Sí? Voy a quien me preguntó eso. Prieto me preguntó eso. ¿Estamos? Fernanda, o en el mismo comprobante. Bárbara dice, profe, estuve mirando que hay material de apoyo de la unidad 5. Sí, hay algunos puntos también como material para que ustedes puedan leer. Eh, me perdí con las preguntas acá. Eh, debería, pero puede que no. Fernanda, no sé bien. Debería, pero puede que no. Estoy tratando de identificar, a ver. Primero hablaste de que si se hace duplicado, sí, o triplicado a las copias que necesiten. Eh, estamos entonces Prieto. Sí, así es como decir, cuando el remito está en blanco de formulario, una vez completa la información, se convierte en comprobante y se perfecciona cuando se acusa el recibo, se conforma, exactamente, así se dice, se conforma el comprobante con la firma del receptor. Ok. La orden de pago, de compra, perdón, hay orden de compra y orden de pago. La orden de compra, en realidad, nace del departamento de compras o quien está encargado de comprar. Para que esa orden de compra tenga valor, el gerente le tiene que dar el ok a esa orden de compra. Y con esa orden de compra, con el ok, con la autorización, compras puede salir a comprar. Y la otra que decías, eh, de la orden de pago, ¿quién la origina? La orden de pago la origina tesorería, ¿sí? Y tiene que estar con el aval de un supervisor para que tesorería realice el pago, digamos, ¿sí? Entonces, la orden de compra, la, la, la orden de compra es la consecuencia de la nota de pedido, ¿sí? La nota de pedido, esto no siempre se da, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo sería? El mundo ideal sería que hay una nota de pedido del área de administración que necesita computadoras, por ejemplo, ¿sí? Eso va a compras, compras lo que hace es contactarse con el proveedor de esas computadoras, arregla precio, acuerda con tesorería el tema de la modalidad de pago, etcétera, etcétera. Una vez que está perfeccionado, genera la orden de compra. Esa orden de compra, para que se lleve adelante, tiene que estar autorizada por el gerente, ¿sí? Para que dé el ok para esa compra. El departamento de compras tomó el pedido del área de administración para comprar la computadora y compras lo que hace es la gestión de compra, pero no la termina hasta que no tenga el ok de algún gerente que autorice esa compra. ¿Sí? Bien, ¿se entendió entonces? Orden de compra, orden de pago. Facundo, que preguntaste. No voy a leer lo que dijiste, Rosa Analía, pero es muy parecido a lo que vos decías ahí.
ya van a tener el ejercicio de la profesión para darse cuenta de que hay algunas cuestiones que la realidad nos acomoda un poco. La teoría para llevar a la praxis eh, hay que acomodarla, digamos. No siempre se da en la realidad. Nosotros hablamos de manual de nosotros hablamos de manual de cuenta. eh, Después en la administración vas a hablar de manual de misiones y funciones. Y la teoría sería el mundo ideal de todas las cuestiones que vemos. Y en la práctica por ahí nos tenemos que acomodar. Por ahí el análisis de costo-beneficio que tenemos que aplicar nosotros como profesionales, asesores del punto de vista contable, impositivo, laboral, etcétera, etcétera, para una organización, por ahí de todo ese mundo ideal, tomamos determinados conceptos y lo materializamos en una cuestión más práctica para aplicarle a la realidad de esa organización, ¿sí? ¿Qué sería ideal para una, para un ente, ¿sí? Que tenga un gerente de ventas que está especializado, estudió no sé dónde y tiene la experiencia de no sé cuánto tiempo? Lo mismo un gerente de finanza, especialista, conocedor, experiencia, etcétera, etcétera, pero muchas veces la realidad no da como para que una organización, una pyme, tenga un gerente financiero, un gerente de venta, un gerente de contabilidad, ¿sí? Entonces, una cosa del mundo, perdón, de la teoría, y esa teoría que tenemos y estamos obligados a estudiar de manera permanente nosotros, lo bajamos a la realidad de cada organización. Y ese es nuestro desafío, porque lo que nosotros estudiamos acá es la cuestión teórica, pero el criterio es el que vamos a ir desarrollando nosotros como asesores. Seguimos entonces. Me dicen si están, si ven en la carátula de la unidad 6. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con esta unidad que se llama de los registros. Vamos a ver el concepto de registros, vamos a ver la normativa aplicable, la normativa en general. Después, cuando nos encontremos con algún ente en particular, vamos a tener que estudiar. Si viene un cliente que es una fundación, ¿sí? Ah, yo como contador que no tengo otras fundaciones, cada vez que aparece un cliente de nueva actividad que no tengo que no tengo dentro de mi cartera de clientes asesorando, me tengo que sentar a estudiar. O sea, lo que nosotros vemos acá siempre va a ser la parte general, la parte particular nos va a tocar ya en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Esto no es solamente para registro, por supuesto, es para es para todas las cuestiones impositivas, laboral, previsional, para todo tenemos que manejar lo general y luego nos sentamos a estudiar con cada cliente lo particular. Vamos a ver registros contables principales y los vamos a diferenciar de los auxiliares. Bien, entonces el SIC está compuesto por elementos humanos y materiales. Los humanos, ¿no es cierto? Sabíamos que eran los que llevaban las tareas contables de decisión y las tareas contables de operación. La decisión la llevaba más o menos el contador en adelante, ¿sí? Definía cuestiones técnicas y de que hacen a que tengan que tener conocimiento en contabilidad como para tomar esas decisiones. Y después el resto de los elementos humanos, de los recursos humanos, son la parte operativa, digamos, son los administrativos que llevan adelante básicamente la registración, las operaciones repetitivas, mayorización, controles de entrada, por ahí controles de proceso y controles de salida que no necesita el título de contador para llevar adelante esas tareas, ¿no es cierto?, que son repetitivas. Después tenemos los elementos materiales del sistema de información contable. Decíamos que conforman elementos materiales del sistema de información contable, las cuentas, los planes y manuales de cuentas, los formularios y los comprobantes, los registros, el sistema de registración, los medios de registración, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad es lo que está resaltado en color ahí, los registros como elementos del sistema contable. Una de las etapas de la sistematización es el diseño del sistema de información financiera teniendo en cuenta cuentas, plan de cuentas, documentos, registros contables, societarios, impositivos y laborales. Entonces, en la sistematización vamos a trabajar con ese elemento del sistema contable que son los registros. Bien, ¿qué se entiende por registros o libros en contabilidad? Los libros o registros sirven para la anotación permanente y el almacenamiento ordenado y sistemático de la información contable. Eso lo dice uno de los autores que está dentro de la bibliografía básica de esta unidad. También el libro de la profesora Marín, que lo hizo con Bisordi, que se llama Teoría Contable, que se conoce como el libro verde de teoría contable, define que los registros constituyen el soporte físico de que se vale la teneduría de libros para dejar constancia escrita de las variaciones patrimoniales producidas por las operaciones que realiza el ente y o hechos del contexto, ¿sí? Lo que está en color es lo que le agrego yo hoy para la clase, que el soporte, además de físico, hoy, como habíamos visto, la informática también podemos tener libros digitalizados o digitales. Entonces tenemos dentro de lo que conocemos como registros o libros, los libros contables es una especie de los libros que lleva a cualquier organización. Este sería un ejemplo de un detalle de libros que tiene como obligatorio llevar una persona jurídica. Los libros contables tenemos el libro diario general, el libro de inventarios y balances, el libro mayor, los subdiarios submayores. Después tenemos los libros que impone normas impositivas para determinados contribuyentes de llevar registros de los comprobantes impositivos en los libros denominados libro IVA compras y libro IVA ventas. También en cuanto a las normas legales, está establecido en la ley de contrato de trabajo para todo empleador el de llevar registro de los empleados en relación de dependencia y lo hace a través de un registro que tiene el nombre del artículo en la que se determina la obligación de llevar registros laborales, que es el artículo 52 de la ley de contrato de trabajo y se llama libro sueldos y jornales. Y tenemos los libros societarios, ¿sí? Los libros societarios, tenemos libro de actas de asamblea, en el que se asientan en cada oportunidad de asamblea ordinaria o extraordinaria la presencia de los accionistas, socios de la sociedad. Luego tenemos el libro de registro de acciones. Las acciones son las partes en las que se divide el capital de una sociedad por acciones. Las sociedades anónimas, por ejemplo, su capital está dividido en acciones. Y después tenemos el libro de asistencia a las reuniones de socios. Y luego tenemos el libro de acta de directorio, ¿sí? Para hacerle un pequeño resumen, porque después, para ir un poquito más rápido en el resto de los libros, los libros contables son los que vamos a avanzar con mayor detenimiento. Los libros impositivos los vamos a ver en la unidad 14, esa unidad se llama el del subsistema impositivo, y vamos a completar y utilizar estos libros IVA compra, IVA ventas, ¿sí? Como complemento de la contabilidad y vamos a tener ejercicios prácticos y vamos a ver teoría de esas cuestiones. Los libros laborales también los vamos a utilizar
en la unidad 12 que se llama subsistema de personal o de recursos humanos, vamos a utilizar ese libro. Lo mismo va a pasar con el caso integrador. Ustedes van a utilizar los libros impositivos y los libros laborales. Y los libros societarios la verdad que no hacen al caso integrador que ustedes lo van a desarrollar en el gabinete, y tampoco tiene que ver con la contabilidad, pero por supuesto tienen que tener conocimiento de que una persona jurídica, además de los libros contables, impositivos y laborales que vamos a ver en la materia, tiene los denominados libros societarios. ¿Qué otro ejemplo puede dar de libros laborales? No, Mauricio, libros laborales, el único obligatorio es el del artículo 52. En la ley de contrato de trabajo determina que todo empleador está obligado a llevar un registro de todas sus relaciones laborales, ¿sí? En ese registro tienen que identificar cada una de las personas que trabajan en relación de dependencia, su situación de carga de familia, su situación, fecha de ingreso, categoría, eh, y de información sobre cada uno de los sueldos que se va devengando mientras esté en relación de dependencia de esa organización, ¿sí? Hoy en día se llevan libros, se llama el libro Sueldos Digital, que está en pleno instalación, o no me sale la palabra, sino se está empezando a volver obligatorio para determinados empleadores, llevarlo de manera digital, ¿sí? Auge, ¿sí? Auge y obligatorio para nosotros. Ya se van a dar cuenta de lo que tenemos que estudiar para llevar el asesoramiento integral a una organización. Entre ellos, la parte laboral tiene muchísimo movimiento en cuanto a normas. Bien, seguimos. Entonces, hay un solo libro, el libro del artículo 52, o el libro de sueldo y jornales también se lo llama. Está determinado en ese artículo de la ley de contrato de trabajo, y en ese mismo artículo establece qué información tiene que contener ese libro laboral, ¿sí? Eso igual lo profundizamos en la unidad 12, en el subsistema de personal. Bien, seguimos. Ahora nos vamos a preguntar quiénes están obligados a llevar libros. Esto está determinado en el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial entró en vigencia en el año 2015. Y lo que hizo fue una actualización de lo que ya decía la norma anterior, que era el Código de Comercio, de quienes estaban obligados a llevar libros, ¿sí? En el capítulo 5 de esa ley, a partir del artículo 320 en adelante, es que se regula la contabilidad para los comerciantes, ¿sí? Entonces, en el artículo 320 dice, están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Eso dice la primera parte del artículo 320, y aclara quienes están fuera de esta obligación, que son los profesionales independientes, como así también aquellos que realicen explotación de la actividad primaria y que no estén organizados como empresa, ¿sí? Entonces, tenemos los obligados, que son estos, ¿sí? Las personas jurídicas privadas y las personas humanas, digamos, que realicen una actividad económica organizada, o esas personas sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicios. Y después tenemos los opcionales, que el resto puede optar por llevar contabilidad, y tenemos los que no están obligados, que yo les dije, los profesionales independientes y aquellos que tengan una explotación de la actividad primaria y que no estén formados como empresa. De la forma de llevar libros, el artículo
les hice esa salvedad de que del 320 en adelante está regulado en el Código Civil y Comercial, porque es conveniente que para cuando ustedes vayan a rendir, ¿sí? Estudien por lo menos la norma en la que explica las cuestiones básicas. Les pido que eso lean del código. Son, creo que 12 artículos, no son muchos, en el cual se establecen todas las cuestiones que hacen a la formalidad, a la obligatoriedad y a la identificación de cuáles son los registros contables que están obligados los comerciantes o quienes realicen una actividad económicamente organizada para la registración de sus operaciones. El 321 dice la contabilidad debe ser llevada sobre una base uniforme de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y de los actos que deben registrarse, de modo que se permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras, y los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva, todo lo cual debe archivarse en forma metódica y que permita su localización y consulta, ¿sí? Entonces, fíjense en este artículo, lo que hace es dar las pautas generales de cómo se lleva la contabilidad, ¿sí? Entonces, en base a un criterio uniforme de registración que permita individualizar cada una de las transacciones, o sea, cada una de las, en términos contables, de las variaciones patrimoniales objetivamente medibles, que se identifiquen en cada asiento las cuentas acreedoras y deudoras, y la obligatoriedad de llevar la documentación de respaldo, como ya habíamos dicho, cómo archivarlo de manera tal de que sea fácil su identificación como comprobante de cada operación y que se lo pueda consultar, ¿sí? Entonces el 321 nos da el criterio general en realidad de llevar la registración contable. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones de los registros. Cumplen una función administrativa y organizativa, ya que almacenan los datos captados por el proceso contable y los informan luego de clasificarlos y elaborarlos, ¿sí? Los registros, recuerden que es la etapa en la que se culmina el proceso contable y quedan en esos registros asentadas todas las variaciones patrimoniales objetivamente medibles. O sea que vamos a cargar en esos registros toda la información contable. Y de esos registros luego vamos a sacar los informes. Y los informes serán sobre la situación patrimonial, económica y financiera del ente, que vamos a ver, ya hay una unidad, la unidad 17, que vamos a ver los informes contables. Entonces, y luego dice, y los informan luego de clasificarlo y elaborarlo con el fin de que sean utilizados bajo la forma de información contable procesada para la toma de decisiones y el control. Finalidad de los registros, servir medio de prueba. Dentro de ese capítulo del Código Civil y Comercial se establece que aquellos que respetan los requisitos intrínsecos y extrínsecos de los registros contables va a servir de prueba en el momento de que haya algún litigio judicial y que puedan aportar las partes como una prueba más para defender los derechos o los reclamos que ellos lleven hacia los juzgados, ¿no es cierto? Entonces sirve de medio de prueba, permite evidenciar registraciones contables. El requisito, por supuesto, es que para que puedan ser tenidos, para que tengan valor probatorio, los registros deben cumplir los requisitos del Código Civil y Comercial extrínsecos e intrínsecos. Disponer de información sistemática y cronológica. Sistemática lo vamos a tener en el mayor general y cronológica en el diario general. Tener un panorama global y personalizado de la actividad empresaria. Al haber registros principales, toda la información debe pasar por los mismos. También como finalidad de los registros contables, brindar información a terceros. Eso se lo hace a partir de la información que surge de los registros y que se materializa a través de los informes contables, como son los estados contables que van a tener acceso los terceros. Son de utilidad a organismos fiscales y previsionales. De hecho,
estos organismos que están bajo la esfera del Estado tienen la facultad de solicitarnos esos registros, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? Eh, como para servir de fuente de información para la investigación que puede hacer el Estado a través de los diferentes entes de recaudación. A nivel nacional tenemos la FIP, a nivel provincial tenemos en Corrientes está la DGR Corrientes, en el Chaco está la Administración Tributaria Provincial, que es la ATP, ¿sí? Y así esos organismos del Estado, ¿sí? Tienen facultades como para requerirnos los registros contables en cualquier momento. Control de actividades rutinarias, básicamente a través del control entre el diario y los comprobantes. Y ahora vamos a ver la clasificación de los registros. Según les aclaro antes, sistemático dijo el mayor general, sí, Antonio. Y cronológico, el diario general. Sistemático, ¿por qué? Porque el libro mayor va a tener por cuentas la desagregación de la información. Entonces tenemos el mayor de caja, de manera sistemática, todas las variaciones, débitos y créditos de la cuenta caja se van a registrar en ese mayor, ¿sí? Con lo cual es sistemática y es por de un tema en particular. Lo mismo pasa con bancos, lo mismo pasa con mercadería y así. ¿Sí? Cada cuenta va a tener un mayor y en ese mayor, de manera sistemática, van a tener todos los débitos y créditos para componer el saldo de cada una de las cuentas, ¿sí? Para eso sirve el mayor general. Entonces, la cuenta mercaderías se va a asentar, ¿sí? Cada vez que se utilice al débito o al crédito esa cuenta, ¿sí? Se va a asentar cada débito y cada crédito. En cambio, el diario general se van a asentar todas las operaciones, así como en el mayor se asientan todas las operaciones, pero de manera sistemática por tema. En el diario general se asientan de manera cronológica todas las transacciones, ¿sí? Entonces, hoy se compró, vendió, pagó, cobró. Todas esas operaciones que se produjeron hoy se tienen que registrar con fecha de hoy en el diario, ¿sí? Bien. Seguimos. Entonces, según la calidad de la información contenida, heterogéneo en el diario. En el diario, con fecha de hoy, lunes 30 de agosto, tenemos compras, ventas, pagos, depósitos, traslado de mercaderías, devengamiento, qué sé yo, de intereses, devengamiento de alguna otra cuestión, ¿sí? Entonces, de manera heterogénea, a medida que se van sucediendo las variaciones patrimoniales, se van asentando de manera cronológica, a su vez heterogénea, ¿sí? En el diario, y homogénea en el libro mayor, ¿sí? Que hablamos también de sistemático, porque homogéneo, todas las variaciones de caja se van a sentar en el libro mayor, en la cuenta caja, ¿sí? Y así mercadería, etcétera, etcétera. Según la cantidad de la información que contienen, se dividen en registros principales y registros auxiliares. En los registros principales se van a asentar la totalidad de las variaciones patrimoniales objetivamente medibles producidas en la organización. Todas las operaciones, por eso principal. Principal es el diario general, porque se asientan todas las operaciones del ente. Principal es el mayor general, porque en él se asientan todas las operaciones. Principal es el libro de inventarios y balances, porque se asienta todas las operaciones de la organización. En cada una de manera distinta se asienta, pero se asientan todas, ¿sí? Por eso principal es el diario general, principal es el mayor general y principal es el libro de inventarios y balances, ¿sí? En cada una se registran todas las operaciones de manera distinta, ¿sí? Pero todas las operaciones de la organización. Y son libros auxiliares
aquellos que contienen una parte de la información contable, ¿sí? O sea, tienen una determinada cantidad y que esa cantidad va a estar determinada por las variaciones patrimoniales que se produjeron en algún tema en particular, ¿sí? Un registro auxiliar es el subdiario de ventas, ¿sí? El subdiario de ventas es un diario, es un registro complementario, eh, auxiliar del diario general, en el que se asientan todas las ventas que se producen en la organización, ¿sí? Si bien se asienta en ese subdiario de ventas todas las operaciones de ventas, no se asientan otras, solamente esas, con lo cual dejó de ser principal porque solo un determinado tema y una determinada cantidad de operaciones se registraron en el libro subdiario de ventas. Lo mismo con el de compras. Si el ente decide llevar un auxiliar del libro diario general, lo puede, lo puede hacer a través de un registro auxiliar denominado subdiario de compras. En ese subdiario va a asentar todas las compras que lleva adelante la organización, ¿sí? Y si bien es completo todas las compras que realiza el ente, tiene solamente una parte de la información que son las compras, ¿sí? No tiene las ventas, las cobranzas, los depósitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, principales, diario general, mayor general, libro de inventarios y balances, principal porque contiene todas las operaciones de la organización. Y son auxiliares porque tienen solamente una parte de los temas de la organización y con una cantidad que no es no son todas las operaciones de una organización. Luego tenemos otra clasificación según su exigencia por parte de las normas legales. Tenemos obligatorios y no obligatorios, ¿sí? Los obligatorios son aquellos que dice la ley a través del Código Civil y Comercial, que dice son indispensables, ¿sí? Son indispensables para la teneduría de libros, son indispensables para la teneduría de libros, el libro diario, el libro inventarios y balances, ¿sí? Eh, y otros libros indispensables para la teneduría de libros, ¿sí? Entonces, los obligatorios son el libro diario general y el libro de inventarios y balances. Lo establece el Código Civil y Comercial. Según la fuente de donde provienen sus datos, ¿sí? Esto es otra clasificación. Dice que son registros de primera entrada o de segunda entrada, depende. Si la información que se asienta en el registro está tomado directamente del comprobante o no. Entonces, el libro caja, perdón, el libro diario es un libro de primera entrada. La venta, la compra, ¿sí? Esa información se toma directamente del comprobante, ¿sí? Entonces, el libro diario general es de primera entrada. El libro mayor es un libro de segunda entrada. ¿Por qué? Porque el libro mayor general toma la información del diario general, ¿sí? Entonces se denomina que el libro mayor es de segunda entrada. En todas las oportunidades es de segunda entrada. Bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Se entendió entonces? Ahora, si el libro diario general tiene registros auxiliares, por ejemplo, el de ventas y el de compras, tenemos por un lado el diario general y por el otro lado otros dos registros que son auxiliares del diario general, el subdiario de ventas y el subdiario de compras. En el subdiario de ventas, para todas las ventas, va a ser de primera entrada el subdiario y va a ser de segunda entrada el diario general para esa operación, porque el diario auxiliar, el subdiario de ventas, va a tomar del comprobante de venta, de la factura de venta, la información para registrar cada una de las ventas de la organización, ¿sí?
Después va a ir al diario general a través de un asiento que integra este registro auxiliar con el registro principal, ¿sí? Y todas las registraciones de ventas que se realizaron en el subdiario de ventas se integran a contabilidad general, perdón, al libro de diario general a partir de un asiento resumen de ventas que surge de la información que fue asentándose día a día en el subdiario de ventas. Entonces, repasando esta clasificación de primera entrada y de segunda entrada, el libro diario general, ¿sí? En principio es de primera entrada, a menos que tenga subdiarios, ¿sí? O registros auxiliares. Si tiene registros auxiliares, para la registración que se lleve en los registros auxiliares, el diario general es de segunda entrada. Para el resto va a ser de primera entrada. Y en ese caso, para las operaciones de ventas, si se tuvo el subdiario de ventas, el subdiario de ventas es de primera entrada, ¿sí? Siguiendo esa estructura de sistema de registración, el mayor general siempre de segunda entrada, o sea, no la vamos a poner de tercera entrada, sino de segunda entrada porque no toma del comprobante directamente. Es un registro de primera entrada cuando la información la toma del comprobante directamente. Ese registro es de primera entrada. Si no, es de segunda entrada. Entonces, en el caso de que se tenga un subdiario de ventas, un diario general y un mayor general, el de primera entrada para una venta es el subdiario de ventas. El diario general es de segunda entrada, como lo es el mayor general, porque no toma directamente el comprobante, sino de un registro, de otro registro que es el diario general, con lo cual estamos hablando de un registro de segunda entrada, ¿sí? ¿Se entendió? Me chiflan si no captaron esa parte. Voy a ver si pongo pantalla completa, pero ahí me genera un inconveniente que no puedo ver otra cosa que no sea la pantalla completa. Alguien me pide. A ver. Ahí ven. A ver, prueba a agrandar la fuente. En mi computadora, ahí estoy compartiendo pantalla, estoy haciendo pantalla completa del PowerPoint. ¿Ustedes lo ven como pantalla completa o más grande en la pantalla compartida que tengo yo? Ok, no se ve. No me deja, yo ya probé poner pantalla completa en las presentaciones y pasó algo que no me dejó agrando la fuente. Deberían ustedes estar viendo un poquito mejor ahí, ¿no es cierto? Ok, bien. Entonces, alguien me preguntó, alguien me preguntó, eh, Julieta, yo dije dos veces lo de primera entrada y segunda entrada. ¿La repito? Subo las clases de Nicolás, sí. Ok, repito, Julieta. Nosotros tenemos los registros y una de las clasificaciones de registro de primera o de segunda entrada. Un registro de primera entrada cuando la información que tomó lo hizo directamente el comprobante. Eso se da con el diario general, ¿sí? El diario general es un registro en principio de primera entrada. El mayor que tomó información del diario general es de segunda entrada, ¿sí? La complejidad se da cuando tengo un subdiario. El subdiario sí capta directamente el comprobante y asienta en el diario general. Perdón, en el subdiario, por ejemplo, de ventas. Todas las ventas la captó directamente del comprobante y registró primero en el subdiario de ventas.
La integración al diario general, que es el registro principal de este registro auxiliar, se hace a través de un asiento resumen y se integra la información. Pero este, que es el diario general, tomó del registro anterior, o sea que no fue de primera entrada porque tomó de otro registro, ¿sí? El que quedó como único de primera entrada es el subdiario de ventas, porque tomó del comprobante. Entonces, el diario general, para el caso de que haya subdiario de ventas, es el registro de segunda entrada y lo mismo que en el mayor general porque fue tomando de otros registros. ¿Estamos, Julieta? Registro de primera entrada tomó la información del comprobante. Registro de segunda entrada no, tomó de otro registro. Bien. El asiento resumen en este caso de venta se confecciona una minuta para registrar el diario. Exactamente, es un ejemplo de minuta contable y que sirve para integrar un registro con otro, el registro auxiliar con el registro principal. Bien, y el último es encuadernado de hojas sueltas. Eso está previsto en el Código Civil y Comercial como requisitos. El libro de inventarios y balances es un libro que se debe llevar de manera encuadernada. Hojas móviles es cuando se utiliza procesamiento electrónico de datos y se imprimen las hojas y se rubrica a partir de las hojas sueltas que en sí después se encuadernan, pero no nacen como libros encuadernados, ¿sí? Eh, Esto es efecto del avance de la tecnología. El libro diario general y los subdiarios se pueden hacer a través de hojas sueltas. Está previsto en la Ley General de Sociedades. Registración en el libro de inventarios y balance a través del sistema que se llama copiativo, que es una suerte de fotocopia sobre el libro en sí. Cuando nos referimos al libro, nos referimos a este sistema de registros en el que está unido, ¿sí? Todas las hojas están unidas previamente y atado en su caso a un solo cuerpo, ¿sí? Entonces, esto es el requisito de que el libro de inventarios y balances sea un libro que como requisito tenga que estar encuadernado, ¿sí? Bien. Eh, Visualización de los movimientos de las cuentas, bueno, lo vamos a ver en el, en el, en el soft que vamos a utilizar para el gabinete de computación. Otro efecto del avance de la tecnología, la registración en el libro diario por códigos, ¿sí? Se identifican las cuentas por el código del plan de cuenta y sirve como para identificar, no tipear cada una de las cuentas en las que se utiliza. Generación automática del libro mayor porque la información se integra automáticamente. La realización de cálculos nuevos, por supuesto que facilita el sistema. Esta parte un poco después lo van a poner en práctica a partir del uso del soft que vamos a utilizar en el aula de gabinete. Muy bien, con esto estaríamos terminando la unidad 5. La unidad 5 vamos a complementarla con algún video. Yo los voy a avisar por el aula, como para que... y la clase del sábado también se graba, sí. Así que con esto estaríamos terminando. Voy a dejar de grabar y ahora en un rato